Continuando con lo que es la palpación, tenemos ya la palpación profunda. Este tipo de palpación va a variar respecto a lo que habíamos visto en la palpación superficial, porque ahora ya no nos vamos a detener en lo que son los cambios de la piel, sino que ya tenemos que sentir los cambios que se producen por adentro. Específicamente vamos a hablar mucho sobre lo que es la parte muscular. Y al respecto, más que todo decirles lo siguiente acá. Cuando hacemos valoraciones de la estructura muscular, no somos muy objetivos o no tenemos muchos recursos como para describir lo que estamos encontrando. Lo único que decimos es, hemos encontrado que contractura. Y ese no es un término para trabajar. Vamos a ver que la musculatura tiene cambios muy precisos y eso es lo que nosotros tenemos que sentir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros anotemos en nuestra evaluación, tenemos que anotar justamente estos cambios que estamos viendo. Al respecto, en la estructura muscular existen tres fases por las que se va a pasar. Primero tenemos la fase de alarma, después tenemos la de adaptación local y por último tenemos la de degeneración. Vamos a ir describiendo una por una. Vamos a ver la primera fase o fase de alarma. Entonces esto se da cuando en el músculo existen ya cambios, pero podríamos decir que en etapas muy tempranas, ¿no? Entonces cuando realmente hay un cierto grado de irritación local y esto se debe a algunos factores que puedan estar ocurriendo ya en el mismo músculo. Primero vamos a ver que sacaremos el puntero. Vamos a ver que existe hipoxia o isquemia tisular local. ¿Por qué? Porque hay una oxigenación deficiente en estos tejidos. Aumenta el tono y también por consecuencia va a haber una mayor circulación a ese nivel, ¿sí? Pero principalmente ya estamos acá con aumento del tono. Bueno, los terapeutas manuales llaman aumento de tono. Aquí hay un poco de discusión porque la parte que estudia neurología dice que no es aumento del tono y evidentemente para evitar conflictos vamos a llamar nosotros que va a aumentar la tensión en el músculo. ¿Está mejor? Bien, entonces ya tenemos que acá aumenta la tensión en el músculo, pero el factor es este. Además, aquí es interesante, pese a que encontramos aumento de tensión en el músculo, existe un mal drenaje linfático. Entonces, este drenaje es malo y por lo tanto la eliminación también de los productos metabólicos es deficiente. Hay un edema, se siente blando, pese a que hay, vuelvo a repetir, aumento de la tensión en el músculo, se siente, evidentemente se siente esta, pero hay también una parte blanda alrededor por este mal drenaje. Esta es la primera fase, la fase del alma que va a durar poco tiempo en realidad. Es cuando el músculo se está comenzando a afectar. Pero nosotros normalmente vemos ya a la persona en esta fase. Esta es la segunda fase que se denomina fase de adaptación local. Acá esta fase puede durar inclusive años. Ya, ¿qué vamos a ver en esta fase? Que se llama también síndrome de adaptación local. Por eso está aquí SAD. Vamos a notar que nuevamente aquí está, bueno, obviamente vamos a modificar esto del tono muscular. Vamos a decir que la tensión muscular está aumentada. También, como ven en esta segunda fase, está también aumentada. Pero acá ya empezamos a distinguir texturas fibrosas, porque
problema metabólico se va agudizando acá y comenzamos con texturas fibrosas. Y hay bandas tensas. Empezamos a encontrar bandas tensas. Hay áreas localizadas de facilitación, es decir, que ya hay áreas que nos van a estar despertando ya dolor, y que no solamente va a ser un dolor netamente de esa zona, sino que está interpretando aquí el dolor como dolor referido. En realidad estamos comenzando con lo que son los puntos gatillo, ¿sí? Estamos comenzando acá, pero a la vez también ya tenemos el desarrollo de nuevos puntos gatillos que son embrionarios. Si bien como en la figura acá tenemos ya puntos gatillos que se nos están formando, fíjense las bandas tensas, y después tenemos ya los puntos gatillos, ¿sí? Puede ser que ya en diferentes puntos del músculo o de los otros músculos, en muchos casos ya comiencen a existir nuevos puntos gatillo que están empezando a aparecer. Además que si corremos más en el tiempo todavía, vamos a notar que hay puntos periósticos sensibles. Esto ya corresponde, por ejemplo, a trabajar con otro tipo de terapia como la terapia Orgeretta, para trabajar específicamente. En cambio, los puntos gatillos se los va a trabajar con otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, pero fíjense, ¿no? Entonces, en esta fase, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Está bien claro, ya definidos dos, por lo menos. Y tenemos por último una tercera fase que se denomina la fase de degeneración. Acá ya el daño ya casi es permanente. Hemos pasado aquí en muchos casos de los 10 años, ya con afección del músculo, entonces ya hay una alteración funcional crónica, y por lo tanto nos va a dar también las alteraciones a nivel de la estructura. En este caso no solamente vamos a hablar del músculo, aquí hablan de una hipertonía crónica no aliviada. Vamos a cambiar el nombre nuevamente, o aquí el aspecto la palabra, perdón. Vamos a decir que hay una tensión crónica no aliviada en el músculo, y que ya en este caso hay grandes zonas de fibrosis muscular. Ya no son bandas tensas, ya son pedazos de músculos que están con fibrosis, y esto ya no se puede revertir. Esta es la característica acá de esta fase de degeneración. Habíamos hablado del sistema miofacial, y aquí sí se produce una sobrecarga del sistema miofacial. Ya no es solamente una región, sino es toda ya una región circundante, o mucho más inclusive, que va a afectar. Esta es una sobrecarga. Y esto va a dar, fíjense bien, trastornos articulares. Va a dar trastornos articulares. Ya podemos llegar inclusive en muchos casos a trastornos articulares degenerativos. Entonces es una cadena que va ocurriendo. No, con ustedes no hemos llevado todavía cadenas miofaciales, pero sí, si hablamos de las cadenas miofaciales, vamos a ver cómo se alteran, cómo es una cadena lesional, por ejemplo. Entonces todo esto tiene que ver con lo que son cadenas lesionales también. Bien, tenemos por otro lado, aquí está mal escrito, que hay un acortamiento de los músculos tónicos y un debilitamiento de los músculos fásicos. Entonces aquí ya nos están dando los famosos síndromes posturales que habíamos visto ya en la parte de exploración objetiva. Fíjense, aquí está la explicación. Pero esta es una última fase de degeneración como tal. Estas son las tres fases que podemos ver en que tendríamos que detectar. Ahora bien, pasando ya a lo que es la misma estructura muscular en sí, ¿cómo hacemos la palpación de estructuras profundas? ¿Cómo hacemos la presión? Entonces aquí les he puesto la frase: la presión debe ser igual a la resistencia que ofrecen los tejidos. Tenemos aquí diferentes estructuras, músculo y hueso. Y además en estos huesos están los huesos, una parte que está más adentro y otra parte que está más superficial, podríamos decir. Para palpar nosotros no tenemos que llegar con el dedo hasta el mismo hueso, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Porque vamos a producir dolor, vamos a producir lesiones. Entonces tenemos que hacer una presión tal que vamos a sentir la resistencia que ofrecen estos tejidos, y ahí sí vamos a detectarlos como tal. Entonces no es necesario, vuelvo a repetir, hacer una presión tan profunda que ustedes quieran llegar hasta la misma estructura como tal. No, tiene que ser a la resistencia que ofrecen estos tejidos. Igualmente el músculo. Entonces acá fíjense, tenemos tantos músculos acá, tantas capas de músculo, que nosotros tenemos que ejercer la presión necesaria como para detectar
ese músculo, esa estructura que estamos queriendo ver o que estamos queriendo palpar. Para esto, la persona tiene que tener un conocimiento muy exquisito de lo que es la anatomía. Desgraciadamente no estamos pudiendo ver ese aspecto con ustedes, pero sí el terapeuta debe tener un conocimiento muy sólido en lo que es la anatomía. Y las técnicas como tal, tenemos dos técnicas. La primera de ellas, que es la técnica de los Dvorak, que es la técnica que más conocemos tal vez y que lo hacemos igualmente en forma tal vez instintiva. Cuando realizamos la parte de valoración ósea, de articular, etcétera, utilizamos mucho esta técnica, que es simplemente seguir las estructuras mismas como tal, las estructuras óseas, las estructuras duras. Pero cuando hablamos del músculo, lo que tenemos que hacer es, una vez detectado el punto de dolor, el punto que está ocasionando molestias, podríamos decir, en el músculo, recorrer el músculo en forma transversal también y longitudinal hasta sus puntos de inserción, tanto distal como proximal, sintiendo el mismo músculo. Ahí podemos sentir todas las características que habíamos mencionado antes. Entonces, esta es la primera técnica, que se llama las técnicas de los Dvorak. No es una sola persona, son dos, Dvorak. Bien. Tenemos una última técnica, que es la técnica neuromuscular, que es una técnica también que está hecha por varios autores, no solamente uno. Por eso se llama solamente técnica neuromuscular como tal. Esta técnica es muy sofisticada. Requiere que inclusive que el terapeuta tenga cierta posición específica para trabajar. Cuando vamos a trabajar espalda, más que esta postura, yo preferiría trabajar con esta otra. Bien, ¿cómo se hace la técnica en sí? Para trabajar esto, el terapeuta tiene que tener un pie adelante que el otro. También la mano debe estar, tiene que utilizar una mano de apoyo y la otra mano que va a hacer ya el recorrido mismo de palpación. Acá lo vamos a poder observar específicamente. El movimiento que se hace es pulgar hacia los dedos. Entonces es el pulgar el que tiene que dar la presión a la piel, ¿sí? En este caso, hasta sentir la resistencia que le ofrece el músculo que estamos queriendo sentir, y hacer este movimiento, ¿no? Entonces acercar el pulgar hacia los dedos, pero no hasta juntarlos como acá. Esto es un mal movimiento, tiene que ser un poco más separado, ya, para no producir un pellizcamiento. Entonces se va haciendo como si fuera acá la mano que está trabajando, como si fuera un gusanito más o menos, que está recorriendo, ¿no? Es el mismo movimiento que va haciendo a través de toda esta región. La mano acá está apoyada justamente para poder liberar a esta mano que haga su trabajo correspondiente, porque esta mano tiene que dar una presión y además tiene que hacer el movimiento. Ahora, cuando las zonas son más pequeñas, se trabaja de la siguiente forma. Se hace, la mano, el movimiento de la mano va a ser al revés. Se monta el dedo como si estuviéramos trabajando para celiacs, aquí los dedos, y lo que se hace es llevar dedos hacia pulgar. En este caso sí el movimiento es mucho más pequeño, podemos llegar hasta esto porque estamos viendo áreas muy pequeñas como son las intercostales. Espero que esto haya podido, por lo menos puedan ver algo de lo que son las técnicas, y les vuelvo a repetir, vamos a tratar de complementar con videos, mucho mejor sería con la práctica. De todas maneras, les aconsejo siempre complementar sus textos con los videos.